la tecnología es un producto vivo, o sea, todo lo que tú hagas en tecnología, si quieres que se mantenga, lo tienes que alimentar. Entonces, tienes que, todos los años hay que moverlo, hay que renovarlo, toda la tecnología evoluciona rápido, súper rápido, entonces tienes que incorporar nuevas cosas o mejorar lo que hiciste. A veces el camino más transformador es también el más incierto. Elizabeth dejó atrás todo lo conocido para adentrarse en la tecnología, sin un mapa, solo con la certeza de que podía aprender y liderar. Me ponía a pensar dónde hubiera estado en ese rol o en una empresa como esa en este momento de mi vida, creo que hubiera sufrido mucho. O sea, no sé si hubiera sido capaz de aguantar Claro. más en la edad, pues, porque creo que cuando los hijos están más grandes, la cosa va cambiando y va evolucionando. Bueno, eso creo, todavía no sé. Pero ahora que tenía 2 años, estos 2 años han sido maravillosos. En 2023, la maternidad cambió su mundo de formas que ni la mejor estrategia podía anticipar. Hoy, combina liderazgo y maternidad en un equilibrio imperfecto, pero profundamente humano. Esto te lo estoy resumiendo en este momento, pero en ese momento yo no entendía nada. Yo decía, yo quiero una página web y una aplicación, ¿cuándo la puedo tener? Claro, ya, no, y quiero que tenga 800 cosas. Yo pedía de todo, o sea, yo era como el pedido al niño Dios, o sea. Esta conversación no es solo sobre una carrera, sino sobre decisiones que incomodan, identidades que evolucionan y la fuerza que aparece cuando no hay garantías. Bienvenidos a Reaprendiendo. Eli, muchísimas gracias por sumarte al podcast Reaprendiendo. Muchas gracias. En la vida hay ratos o hay momentos en los que tenemos puntos de inflexión o puntos de quiebre, o en que podemos ver como otras bambalinas de la vida y hacer que todo lo que hemos pasado tenga sentido. Uh-huh. En tu vida, ¿cuál ha sido un punto de inflexión? Uy, creo que lo tengo súper claro. Mi punto de inflexión fue en el 2022, después de casi 16 años de trabajar en una misma compañía, en la cual llega una persona con la cual no me entiendo y simplemente negociamos y me fui de la compañía. Pero digamos que toda mi vida profesional casi había sido en esta misma compañía en la que había escalado y había crecido mucho a nivel profesional en muchos campos. Y eso fue un punto de inflexión en mi vida porque realmente llevaba pues 15, 16 años trabajando en la misma empresa en diferentes países, diferentes roles, pero estaba eso y al mismo tiempo estaba en un proceso de búsqueda de hijo. Uh-huh. Y no llegaba. Bueno, finalmente me voy de la compañía y 2 meses después de irme de esta compañía quedo en embarazo. Entonces, fue el punto de inflexión más grande de mi vida. ¿Tú qué estudias, Eli? Yo soy administradora de empresas con énfasis en marketing, especializada en marketing, y después hice cursos y certificaciones en Agile. Okay. Cuando empiezas a trabajar, ¿cuáles son tus primeros trabajos? O sea, ¿tú qué haces en tus primeros trabajos? Mis primeros trabajos son muy comerciales. Empiezo con una experiencia en el área comercial, en una empresa de consumo masivo. Uh-huh. Después pasé a otra empresa en la que también empecé en un rol muy comercial, con empresas como la parte comercial B2B. Y de ahí me fui metiendo más en el mundo del marketing y terminé con una trayectoria muy grande en marketing, enfocada en marca, en servicio al cliente también, en áreas de servicio al cliente y en temas de marca y ventas. O sea, siempre estuvo muy relacionado por el área comercial. El área comercial yo llamo a lo que es marketing, ventas y servicio al cliente. Okay. Eso es como mi background y así fue que empecé. Vale. Hace poco contigo hablaba de tu primer encuentro con tecnología. ¿Me podrías contar un poco cómo fue la primera vez que encontraste o cómo entraste en este mundo tecnológico? Yo entré al mundo de tecnología en ese rol de marketing porque pues marketing y temas digitales están muy de la mano y todo el tema de evolución, transformación digital, todo está muy de la mano. Entonces en la compañía en la que estaba, en esta que te conté al principio, necesitábamos dar ese paso de transformación digital. Era una empresa que empezó siendo familiar y se convirtió en empresa multinacional, pero todavía tenía muchas bases familiares o digamos muy casera, por decirlo así.
y necesitábamos una transformación. Yo soy la persona que llega a esa compañía como a proponer, vengan, empecemos a tener propuestas digitales diferentes para los clientes, o sea, tengamos una plataforma en la que el usuario pueda pedir el servicio, pueda ver su historia clínica, era una empresa de salud, entonces queríamos, o sea, yo propongo esto y al proponerlo, pues mi jefe me mira, ok, hazlo, me encanta tu idea, encárgate de hacerla, entonces yo empiezo a hacerla, empiezo a acercarme a proveedores de tecnología, con el director de tecnología de esa empresa, pues obviamente no sola porque yo no sabía nada de tecnología, le digo, bueno, vení, que esto es esto, cómo se come básicamente, ayúdame a que empecemos este proyecto juntos y empezamos los dos, una dupla, director de tecnología, marketing, servicio al cliente, enfocados en transformación digital de la compañía. Y ahí empezamos a acercarnos a muchos proveedores y a entender cómo, bueno, qué necesitábamos, qué modelos de trabajo necesitábamos, según lo que queríamos hacer, era un proyecto muy ambicioso. Y conocimos ahí pues diferentes metodologías, entre la metodología ágil, y ahí fue que decidimos empezar digamos, con ese proceso de crear una aplicación y una página web que fuera interactiva con el usuario, y empezamos a contratar proveedores de tecnología, equipos de tecnología in-house y externos. Entonces armamos un equipo grande, tanto de gente de adentro como gente de afuera, para poder lograr el desarrollo de esas dos herramientas. Y así fue como mi acercamiento al mundo de la tecnología, mi primer contacto. Qué interesante. Dentro de este primer acercamiento, ¿hubo algún momento en el que te sintieras fuera de lugar? Todo el tiempo. ¿Cómo? Todo el tiempo. No, porque obviamente lo que te decía, ahí empezamos a conocer lo que eran, digamos, proyectos, los diferentes tipos de contratos que habían, lo que podíamos hacer con el mundo de tecnología, con las empresas de tecnología. Entonces, uno de los contratos que tomamos fue el de Time and Materials, y pues obviamente era con metodologías ágiles, y la idea era ir haciendo un mínimo producto viable para irlo incrementando, pero tener victorias tempranas. Ese era el objetivo. Todo esto te lo estoy resumiendo en este momento, pero en ese momento yo no entendía nada. Yo decía, yo quiero una página web y una aplicación, ¿cuándo la puedo tener? Claro, ya, no, y quiero que tenga 800 cosas. Yo pedía de todo, o sea, yo era como el pedido al niño Dios, o sea, era así. Decía la carta al niño Dios y le escribía muchas cosas, y yo juraba que eso en 6 meses ya estaba listo. Entonces me decían, no, tenemos que ir paso a paso, y bueno, me empezaron a explicar, y ahí fue con este proveedor que seleccionamos en su momento, que él dijo, pues nos contó la estrategia de metodologías ágiles, la probamos y empezamos la capacitación, pero yo no entendí, ceremonia, retrospectiva, ¿para qué vamos? Yo como así, ¿para qué le voy a preguntar a la gente cómo se sintió? Yo necesito que salga. Esas eran entonces la verdad sí me sentía muy perdida, y fue difícil ese choque de una cultura tan tradicional, de una compañía tradicional muy, muy difícil de mover, a una compañía, a trabajar con un proveedor de tecnología o con unas metodologías supremamente diferentes. Correcto. Si te sentías fuera de lugar, ¿qué te hizo continuar en ese camino? ¿Qué fue lo que te motivaba? No, me motiva mucho ver el resultado, o sea, me motiva mucho ver lo que se logra, lo que se lograba con los desarrollos de tecnología, los productos, la facilidad, la experiencia al cliente, mejorarle al cliente la facilidad del contacto con la empresa, poder medir, ponerte datos. Todo eso a mí me motivaba mucho, y me gustaba mucho la idea de empezar algo de cero y verlo vivir, verlo ser real, ser una realidad. Eso fue muy lindo, la verdad, y muy doloroso, pero muy lindo, porque realmente pensamos que iba a ser un proyecto de 6, 8 meses, y terminó siendo un proyecto que hoy en día sigue, creo, o sea, nunca... la tecnología es un producto vivo, o sea, todo lo que tú hagas en tecnología, si quieres que se mantenga, lo tienes que alimentar. Entonces, tienes que, todos los años hay que moverlo, hay que renovarlo, toda la tecnología evoluciona rápido, súper rápido, entonces tienes que incorporar nuevas cosas o mejorar lo que hiciste. Entonces, pues nosotros asumimos que íbamos a hacer un producto en 7, 8 meses, y que ya, y ahí se iba a quedar y iba a funcionar para toda la vida. Y pues, claro, la ignorancia de lo que era el mundo de la tecnología en ese momento era abismal, entonces realmente pues. Claro. Sí, hay un autor que dice que el software es un jardín
porque un jardín uno siembra, lo riega, pero si lo dejas quieto un par de días, no No, anda. Y igual es la tecnología, tú así es. haces un software, lo dejas quieto y Y no anda. no va a andar, se va a dañar solo. Claro, esa es. Y es muy importante, o sea, el contexto de esto es prepandemia, ¿no? Que Ujú. esto fue, yo te estoy hablando de 2017, 2018, cuando empezamos. Y en ese momento yo creo que, pues habían empresas, muchas empresas seguramente, pero pocas logrando hacer cambios o implementando herramientas digitales para prestar un mejor servicio a los usuarios. Cuando llegó pandemia, todo el mundo salió como loco a contratar empresas de Claro, tecnología y salieron a prestar servicios. Entonces, imagínate, era todavía peor, porque pues, ¿qué necesidad de hacer una aplicación para que los usuarios tengan una videollamada, por ejemplo? Esa ajá, el cuestionamiento, ¿no? ¿Para qué una videollamada, una consulta por videollamada? Qué bobada, ¿para qué la gente va? Nosotros vamos a las casas. O sea, era raro. Ahora, después de pandemia, todo el mundo entendía la necesidad. claro, todo cobra sentido cuando lo Claro. miras de para atrás. Ujú. Muchas personas cuando entran en el mundo de tecnología con backgrounds parecidos al tuyo creen que deben de alguna forma saber programar o entender mucho de tecnología para poder entrar. ¿Qué consejo le darías a las personas que están en una situación parecida a la tuya? No necesitas saber. Yo creo que sí, no necesitas saber mucho, sí necesitas entender eh, conceptos, digamos, a nivel general de cómo funcionan los equipos de tecnología, cómo funcionan los proyectos de tecnología, de los roles que necesita cada proyecto. Yo creo que eso sí es muy importante, entender, bueno, yo tengo un equipo, un proyecto en el que es un proyecto de front, es un proyecto de back, qué tipo de roles necesito en back, qué tipo de roles necesito en front. Yo creo que eso sí es importante sin tener que saber exactamente cómo trabaja una persona de back o en qué tecnología trabaja o sea, qué hace exactamente, pero sí entender qué roles y qué perfiles son los que necesitas en un proyecto de tecnología. Eso sí me parece importante. Pero realmente no es que yo tenga, por no, en estos días hablaba con una persona que trabaja en empresas de tecnología, pero desde el lado comercial. Y me decía, pero es que yo pensé que para uno ser project manager necesitaba ser ingeniera de sistemas. Yo todos los Ujú. project managers con los que hablo son ingenieros de sistemas. Yo le decía, no, no es necesario. También depende de la empresa en la que estés, ¿no? En la que yo estoy, pues en la que estoy en este momento no es necesario porque realmente es un rol muy comercial también, tiene mucho tema comercial, mucho tema de mantenimiento y manejo de cliente, entonces eso depende, pero realmente no necesitas saber de tecnología si no vas a entrar a desarrollar como tal, ¿cierto? No. Sí, también tu rol en esos momentos de project manager depende mucho de el alcance del project manager, ¿cierto? Y ya tienes que entrar a mirar el backlog y entender cómo las historias de usuario al detalle, creo Ujú. Es diferente, que es diferente. Igual exacto. tampoco creo que necesites saber todo de tecnología, tienes No, que entender lo que se está haciendo y exactamente. ir para adelante. Sí, me parece que sí es importante entender. Comentaste que precisamente hace 2 años fuiste mamá. Ujú. ¿Cómo has visto que el ser mamá ha impactado tu definición de éxito? Demasiado, demasiado. El éxito en mi vida en este momento es poder trabajar desde casa, la verdad, y tener a mi hijo y así no esté con él porque estoy en reuniones o estoy encerrada en mi cuarto, en mi oficina trabajando. Sé que está ahí, abro la puerta y en 2 minutos, en un minuto estoy con él, o sea, termino una reunión, abro la puerta y lo puedo ver. Esa es la verdad, definición de éxito con mi rol de mamá. Cambió demasiado, claramente. Y para mí es eso, poderlo ver todos los días, poder saber cómo está, poder saber qué comió, poder saber si durmió, poder verlo cada día crecer, evolucionar, aprender una palabra nueva, no perderme el momento en el que caminó, en el momento en el que gateó. Porque en mi vida anterior trabajaba en una empresa que era 100% presencial Ujú. y yo no tenía, o sea, y tenía que viajar además, viajaba bastante.
y me ponía a pensar dónde hubiera estado en ese rol o en una empresa como esa en este momento de mi vida, creo que hubiera sufrido mucho. O sea, no sé si hubiera sido capaz de aguantar Claro. más en la edad, pues, porque creo que cuando los hijos están más grandes, la cosa va cambiando y va evolucionando. Bueno, eso creo, todavía no sé. Pero ahora que tenía 2 años, estos 2 años han sido maravillosos poder estar con él. ¿Y ha tenido algún impacto en tu carrera o en la forma en la que enfocas tu carrera? Sí, claro, totalmente. Totalmente. Eh, Me lo he tomado con más calma. Realmente yo tuve una carrera, lo que te decía, estuve primero en una empresa de consumo masivo durante 2, 3 años y en esa empresa crecí también. Crecí más por el lado comercial y yo quería una empresa en la que tuviera la oportunidad más de aprender de marketing también, entonces me pasé a otra, pero siempre fui muy enfocada en crecer y bueno, qué más puedo aprender, Ujú. qué puedo ser, y siempre con la cabeza enfocada, quiero ser, yo me visualizaba casi siendo gerente general de una empresa, como manejando una empresa completamente, su 360. Eh, y cuando empezó como la búsqueda de mi hijo y que se demoró y todo eso, digamos que fue un momento duro, difícil de mi vida y en el que mis prioridades cambiaron, ¿cierto? Ujú. Mis prioridades cambiaron hasta que llegó mi hijo y cambiaron más. Y obviamente hoy en día digo, si bien sigo teniendo ese deseo de crecer, ya Ujú. crecer por el lado de este mundo de tecnología y ver todo este mundo que le aporta a mi vida, que le aporta a mi carrera, cómo junto esos dos mundos, ¿no? Cómo los junto para uno decir, siento que todo lo que estoy aprendiendo acá en esta industria, con lo que todo el background que tengo, se tiene que poder potenciar de alguna manera, pero no es el momento. En este momento mi vida es mi hijo, mi trabajo y seguir creciendo en donde estoy, pero de una manera tranquila, o sea, no con ese deseo de quiero ser Ujú. y quiero ser gerente y quiero, no, como lo tenía antes. Ahora es como más, quizás inteligentemente, no sé si es Ujú. inteligencia la palabra, pero bueno, con más calma por lo menos. Creo que también con la maternidad llega y el trabajo, cuando los combinas ambas cosas, llega el momento en el que toca poner unos límites más claros en qué es trabajo y qué es vida. Creo que es algo que muchos aprendemos a las malas, porque, ¿cierto? Mucha crisis de ansiedad por ahí, mucha depresión, mucho Total. burnout. En tu caso, cuando fuiste mamá, ¿te tocó redefinir la forma en la que ponías límites en tu trabajo? Pues es que yo creo que me pasó, es raro, porque lo que te decía, como que al trabajar desde la casa, Ujú. esa flexibilidad que yo he tenido, y quizás es por mi mala formación, porque eso es una mala formación que uno tiene, de, de mi vida anterior en la que sí, yo era como mucho más dedicada al trabajo y yo sentía que estaba muchas más horas involucradas en el trabajo por el hecho de tenerme que ir y yo siempre me venía con mi computador, entonces siempre como que quizás Ok. yo no terminaba porque si me pedían algo me conectaba, lo que fuera. Ese cambio de no tener que salir e ir a una oficina todos los días y estar a las 7:30 de la mañana sentada en una oficina y todo eso, para mí es mucha flexibilidad. Entonces yo siento que me da muchas oportunidades esta vida de teletrabajar, de poder teletrabajar y me siento mucho con una vida mucho más flexible en ese ámbito. Pero sí me ha pasado, sí me pasa, porque realmente me sigue pasando porque uno se sigue sintiendo culpable. La culpabilidad es una cosa que acompaña a las mamás siempre. De muchas veces estar trabajando en este momento y alguien me dice, mira, nos podemos ver a las 5. Le digo, a las 5 no puedo porque tengo que atender a mi hijo, pero si quieres a las 7 que se duerme te puedo atender. O sea, es como que Ujú. seguí sintiendo como esa presión de, de tener que cumplirle a todo. Ujú. Entonces, y como trabajamos en diferentes horarios, entonces hay gente que yo sé que a las 7 son sus 4, sus 5, entonces le puedo proponer 7 de la noche. Ujú. Eh,
Y si bien he tratado de ponerme límites en eso, me cuesta cuando, como si tengo algo pendiente del trabajo, soltarlo, o sea, lo tengo que hacer. Claro. Y por eso duermo a mi hijo y entonces voy y me conecto. La verdad es difícil, pero siento que en esta vida quizá tengo mejor equilibrio en esta empresa o en este rol. Tengo la posibilidad de tener un equilibrio vida, trabajo mucho más sano de lo que hubiera podido ser en otro tipo de compañía ¿Crees o que en otro es, tipo de rol. crees que es un equilibrio o una integración? Porque yo creo que uno nunca termina de equilibrar nada. Yo creo que primero necesitas, pues eso, a la final un hijo requiere mucho de ti. Y Ujú, creo que eso nunca va a estar equilibrado, ¿cierto? Tu hijo va a necesitar mucho más de ti que lo que necesita en tu trabajo, entiendo yo. totalmente. Yo creo que sí, es una integración, no es un equilibrio. Sí, o sea, realmente uno lo que logra es eso, o sea, es como uno como mujer, creo yo, no sé, siento que uno quiere cumplir con todo, quiere cumplir con su hijo, quiere cumplir con el trabajo, quiere cumplir con la casa, quiere cumplir con los amigos, quiere cumplir con todo. Y la verdad, llega un momento en el que hay días en los que yo tomo la decisión conscientemente y lo pienso y digo, eh, ¿por qué me estoy sintiendo culpable por no poder hacer esto? Ya sea del trabajo, ya sea de Lorenzo, ya sea de las amigas. Nada, esta es tu vida hoy y nada, toca sacrificar porque quizás cuando no tenía un hijo podía cumplirle a todo lo demás, no Ujú. tenía ningún problema. Hoy en día hay momentos en los que paro y digo, ok, no voy a cumplir con esto, ya es mi nueva vida, acéptalo, interiorízalo y no te sientas culpable porque pues hay culpa, entonces se siente uno mal por no hacerlo, pero nada, no lo puedes hacer, o conmigo misma, no sé, quiero hacer ejercicio, mi hijo se enfermó, no puedo hacer ejercicio, quiero hacer ejercicio, pero bueno, ya no pasa nada si no haces ejercicio una semana, 2 semanas, antes lo hacía todos los días y no tenía forma de, y si no era nada grave, no paraba, Ujú. hoy en día no puedo, bueno, no puedo. Pero igual Claro, cuesta mucho. claro. Cuando, en, recapitulo, ¿qué habilidad de maternidad crees que te ha hecho mejor project manager? ¿Alguna habilidad que creas que se ha traducido de la maternidad a tu trabajo? Mm, está dura, está difícil la pregunta. Yo creo que en general la maternidad siento, te hace mejor persona, realmente. Creo que si hay una capacidad, yo creo que siento mucha más, quizás soy más empática con Ujú, muchas cosas que antes no, quizás no lo era, en ese afán de crecer, de dar resultados, de ser súper buena, todo eso no, quizás no me daba cuenta, ahora siento que soy mucho más empática, más atenta, eh, y siento que eso es a raíz de mi maternidad, realmente sí podría decirlo que sí me ayuda, y en este rol como project manager pues yo tengo 30 personas a cargo, más de 30 personas a cargo con las que trabajo y todos somos un mundo y pues hay situaciones todos los días con alguna persona que quizás necesite más empatía, ujú, que quizás si hubiera sido hace 3 o 4 años no hubiera sido tan empática. ujú. Siento que sí me ha hecho eso y es importante porque manejar gente y liderar gente y lidiar con, pues lidiar, no lidiar, la palabra no lidiar, y trabajar día a día con tantas personas, obviamente eso es un reto, o sea, es un reto de todos somos un mundo y tú piensas de una manera y yo ponerme en tus zapatos de tú cómo piensas y entender lo que estás tratando de decirme es, es difícil, o sea, es Ujú. un reto día a día y pero sí, creo que sí me ha servido. Empatía. Ujú. Si hay alguna mujer que nos está escuchando y está pensando en tener un hijo, pero tiene miedo de afectar su carrera o tiene esos, supongo que sobre todo a las mujeres es un paso que les da más duro en términos laborales, no debería, pero es algo que las Sí. afecta mucho más. ¿Qué consejos le darías o qué le dirías para que esté más tranquila con esa decisión? Pues, a ver, yo creo que sí, que es natural que afecte tu carrera,
pero yo siento que es una etapa, y era lo que te decía ahorita, yo siento que es una etapa en la que uno puede retomar, o sea, que simplemente te la tomas con más calma durante 2, 3 años y después se puede volver a retomar. Y lo más importante es tener la red de apoyo, ojalá poder tener una red de apoyo grande que te pueda acompañar en eso, tanto desde tu pareja, obviamente, hasta tu mamá, los abuelos, lo que sea. Eso es, basarse en eso es importantísimo porque esas personas entienden que tú quieres seguir creciendo profesionalmente, entonces esas personas te van a ayudar y pues con las que tú te sientas tranquila de dejar a tu hijo, te van a ayudar a poder tener ese tiempo y ese espacio que se necesita. Pero más que todo, por más que uno quiera, hay una pausa, o sea, y no pasa nada, o sea, lindo. No pasa nada, lindo, y no por eso vas a dejar de crecer profesionalmente, o sea, yo siento que se pueden hacer las dos cosas, eh, y se pueden lograr las dos cosas. Con menos intensidad, pero se pueden lograr. Sí, sientes que es una pausa, o sea, sí, es una pausa, no. Sí, o sea, es una pausa, pero no te detienes. O sea, es un caminar más lento. Ajá. Esa sería como la manera de yo. Es un caminar más lento en el que simplemente hay un tiempo en el que hay otras prioridades. O sea, yo te digo, mi hijo tiene 2 años y yo siento hoy que ya puedo tener más tiempo para mí, que ya puedo empezar a pensar en otras cosas, como a nivel profesional, y lo estoy pensando, lo estoy haciendo, ya estoy estudiando, o sea, siento que estoy pudiendo tener un poco más de tiempo porque ya estás en la guardería, entonces ya, pero sí caminas más lento, pero no te detienes del todo, estás ahí, de a poquitos. Y llega un momento en el que vas a poder volver a correr, si es lo que quieres, también puede pasar que no quieras volver a correr y ya, simplemente sigo caminando y sigo creciendo a un nivel que, que no me hace llegar más rápido, pero que voy a llegar. Entiendo. Si tu hijo escuchara esta entrevista dentro de 15 años, ¿qué te gustaría que viera? Ay, me va a poner a llorar. Ay, no. Si mi hijo me escuchara en 15 años, ¿qué me gustaría que viera? Pues me encantaría que viera una mujer, una mamá mujer, totalmente responsable, cariñosa, que le entregó todo su amor, paciencia, tiempo, y que lo priorizó siempre, es mi prioridad número uno, pero que también nunca dejó sus sueños atrás y que siguió creciendo y que siguió buscando alcanzar sus sueños y sí, y ser una buena profesional y nada, cumplir sus sueños, digamos, de aporte a la sociedad, porque es que realmente uno trabaja por eso, ¿no? Uno trabaja pues, o por lo menos yo lo siento, uno es su propósito en la vida. O sea, yo tengo un propósito en mi vida, ser la mamá de Lorenzo, y ha sido ser la mamá de Lorenzo, pero yo tengo otro propósito en mi vida, que es aportarle algo a la sociedad desde mi trabajo y desde lo que yo hago. Entonces, ese es mi rol. O sea, todos tenemos como ese rol en la vida, y yo siento que hay personas, o sea, por lo menos a mí me hace feliz tener ese rol también de profesional y crecer profesionalmente. Entonces, creo que me gustaría que me viera con esas dos maneras. Una mamá supremamente entregada y amorosa, y como una profesional. Eli, en este podcast tenemos la tradición de que el último invitado le deje una pregunta al siguiente, sin saber Vale. quién va a ser el siguiente. La pregunta que te dejan es una pregunta tranqui. ¿Cuál es la herramienta que te parece más útil en tu día a día? La herramienta más útil en mi día a día. El Google Calendar. Mentiras, no. Yo necesito anotar todo. No, un chiste, pero sí, la herramienta eh, más importante en mi día a día. Yo siento que es la priorización, el saber priorizar. Ok. O sea, el
priorizar, priorizar lo que es importante, lo que es urgente, lo que puede esperar, o sea, aprender como eso y lo que hay que atenderlo ya, hay que hacerlo ya, ya, ya y saber y bueno, lo demás puede esperar desde obviamente familia, trabajo, ¿cierto? Porque lo que hablamos ahorita, esa integración que tienes que hacer de las dos cosas, bueno, que es inconveniente que haga ya, entonces con mi hijo, bueno, si es algo con mi hijo urgente, pues lo voy a tener que hacer, pero sí, como saber y organizar para poder sentir que cumplís, que estás haciendo y que estás logrando, pasito a pasito, como lo que hablamos, ¿no? De despacito ir llegando, pero sí, para mí es eso, saber priorizar, qué necesita de tu atención, qué necesita de tú estar ahí en ese momento. Yo siento que actualmente vemos mucha gente con burnout, que es creo que la pandemia que estamos viviendo en los trabajos, todo el mundo está quemadísimo. Y creo que una de las razones es esto, que cuando todo es importante, nada No es es importante, importante y intentar atacar todo de golpe termina desgastándolo no mucho. demasiado. Totalmente, eso es la... Por eso yo siento que sí, que hay que saber, bueno, analizar, tener la capacidad de analizar las variables de si no hago esto ya, ¿qué pasa? Ujú. Y si no lo hago, pues nada, si no pasa nada, pasa a segundo plano, voy por aquí, voy por acá. Y bueno, y obviamente que es que tú priorizas, pero también llegan cosas de afuera, entonces Ujú. lo que llega de afuera, tu jefe te escribe, el cliente te escribe, el chico del equipo te escribe, el chico, el chico del equipo te escribe y tienes que, bueno, aquí atiendo, ¿cierto? ¿Qué es más importante en este momento? Ese tipo de cosas. Muchas gracias, Eli. Ay, Sebas, muchas gracias a ti.